TS, te informa lo mejor en noticias y deportes. Bueno, es un placer recibir en el día de hoy, en el día, al diputado Pedro Botello, diputado por el Partido Reformista Social Cristiano. Muy buenos días, legislador. Muy buenos días, Amelia. Muy buenos días, Javier. Buenos días, República Dominicana. Y a todos los que están con nosotros en este prestigioso matutino del día. Un honor para mí, Amelia. Diputado, usted está al frente de una iniciativa legislativa que causa mucho interés o ha provocado mucho interés en la población dominicana. Sectores a favor y en contra de que se utilice el 30% de los recursos acumulados por los trabajadores en las AFPs. La propuesta suya es de que esos recursos, una persona pueda acceder hasta el 30% de lo que ha acumulado una AFP para paliar la situación del coronavirus. Si puede indicarnos qué otros detalles contempla esta ley, que aparentemente ha recibido ya el visto bueno de las comisiones que lo estudiaban en la Cámara de Diputados. Bueno, lo primero es, Amelia y Javier, que se trata de una iniciativa transitoria, o sea, de carácter transitorio, porque se está planteando retiro único, o sea, único y anticipado de hasta un 30% y opcional de aquellos que deseen acceder a esos fondos de pensiones, que dicho sea de paso, la ley solamente permite acceder cuando han cumplido con ciertos requisitos, específicamente de edad y de cotizaciones. En este caso, 60 años de edad y 360 cotizaciones. Estamos hablando de 30 años de trabajo. Estamos hablando de que la ley tiene 18 años y que fue puesta en funcionamiento hace 16 años, 17 años, porque fue en el 2003. Entonces, en este momento de emergencia, que nadie se esperaba una situación como esta, la gente tiene dinero ahí guardado para el futuro, para cuando su vida laboral haya concluido, pero es inminente acceder a ello porque es la única fuente económica, al menos que tengan otra, para ello paliar su situación económica. Hay muchas personas que no tendrán que acceder a estos fondos porque tienen sus problemas resueltos, están produciendo, tienen otro tipo de ahorros, pero aquellos que no tienen ahorro, aquellos que no tienen entrada por ninguna parte y que tienen 1, 2, 500,000 y 3 millones de pesos en los fondos de pensiones y no tienen en este momento ningún tipo de entrada, sería una injusticia negárseles en este momento que puedan disponer de un 30%, de un 5%, de un 15% de su dinero, cuando ahora es cuando realmente lo necesitan. Diputado, varias personas que han sido críticas de este proyecto de ley indican que el mismo significaría un riesgo muy serio en dos direcciones. En primer lugar, es una amenaza para la estabilidad de la economía porque esa cantidad de recursos en las calles, estamos hablando de ese 30%, podría significar un incremento de la emisión monetaria, por ende un incremento de la inflación, un deterioro de la tasa de cambio. Es decir, tendría un impacto económico de este tipo. Y la segunda amenaza o riesgo tiene que ver con los propios trabajadores, en el sentido de que estamos atentando contra unos ingresos que los trabajadores, por medio de las pensiones, deben tener, y que en vez del Congreso Nacional dedicarse a modificar la Constitución, la legislación para hacer las pensiones mucho más adecuadas para los trabajadores en nuestro país, pues llevan a cabo un proyecto o una iniciativa de esta naturaleza que los pondría en riesgo. ¿Cuál es su opinión sobre esas críticas que se han hecho a esta iniciativa? Lo primero es que quienes han enarbolado este tipo de cuestionamientos no están calificados para hacerlo. No están calificados para hacerlo. ¿Por qué? Porque el que enarboló la tesis de la emisión de la celeridad y el aumento de un 64% de la emisión de moneda, del deterioro de la economía y específicamente la afectación a los más vulnerables,
y el detenimiento del crecimiento económico y un salto hacia atrás al 2003, lo ha sido una persona cuestionada. Una persona que el 15 de agosto del año 2012, a las 9 de la noche, él y su camarilla dispusieron de casi 1.000 millones de pesos en autoliquidación. Y esto no afectó ni aceleró la emisión de moneda, ni presionó la tasa cambiaria. Cuando se llevaron 1.000 millones en liquidación, un día, horas antes de que se posicionara el presidente Danilo Medina, pensando ellos que iban a ser cancelados todos. Sin embargo, el presidente Medina lo ratificó y ellos ese dinero no lo devolvieron. Muchos se autopensionaron y se autoliquidaron. Pero peor aún, esa misma persona que cuestionan que esos fondos no se pueden tocar porque va a ser un desplome de la economía y va a ser un trastorno, fueron los que recientemente, hace 1 o 2 semanas, dijeron que la Junta Monetaria les autorizó utilizar del encaje legal 30.000 millones para activar la economía en el turismo. Pero esos mismos que dijeron que no se podía hace 4 o 5 días, en una acción triangular ilegítima que debió de ir al Congreso, acaban de transferirse en bonos soberanos en más de 40.000 millones de pesos. Entonces, puede ser bueno para ellos y malo para los trabajadores que son los dueños del dinero. Cuando usted cuestiona a Ariel Jiménez, ministro de Economía, ¿para qué es ese dinero? Ariel le dice que eso es para resolver el déficit fiscal. Entonces, yo me pregunto, el dinero de los trabajadores es importante para todo, para resolver el problema fiscal, el déficit fiscal. El dinero de los trabajadores es importante para mantener el crecimiento macroeconómico, para evitar la presión cambiaria, para evitar el aumento de emisión de moneda, para evitar que el país se devuelva al 2003. El dinero de los trabajadores es bueno para todo, para que un grupo todos los años se repase con 7.000, 8.000 millones en beneficios, menos para los trabajadores. Entonces, ciertamente es una ley ineficiente, es una ley que ni es segura ni es social, es una ley que requiere de muchas revisiones, muchas modificaciones, y es por eso que nosotros hemos preparado una carpeta de iniciativa para confrontar esta legislación que ni es segura ni es social. Y ya en el día de ayer, culminamos una iniciativa que debió ser elaborada hace 18 años, conforme al artículo 50 en su párrafo segundo, que es el seguro de desempleo y su pensión laboral. Yo me hago una culpa porque yo tengo ya 9 años en el Congreso y ciertamente la pandemia ha provocado que nosotros tengamos que tomar esta ley y comenzar los trabajos legislativos. Sin embargo, debo decirles a ustedes que 2 proyectos importantes de las centrales sindicales llegaron al Congreso hace un buen tiempo y estuvimos en el Congreso discutiéndola, peleándola, luchando para lograr modificaciones sustanciales y objetivas a la ley 87-01. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este esfuerzo que hicimos los legisladores? Que el último 27 de febrero, de agosto, de febrero, el presidente de la República se apareció en el Congreso con un proyecto de ley traído por la Greña y sacó del escenario 2 proyectos importantísimos con objetividad que se estaban discutiendo, y fue toda una trampa que al final lo que hace es que beneficia a las AFP, o sea, lo que hace que le beneficia en mayor sus beneficios. Entonces toda esta carpeta legislativa que tenemos a mano la vamos a someter para llevar a cabo toda una revolución de la ley de seguridad social. Tal es el proyecto de ley que tenemos, que autoriza, que ordena a las AFP desembolsar más de 2.000 millones de pesos de personas afiliadas que han fallecido y que ellos por cualquier pero no han entregado ese dinero a sus familiares. Pues, todo esto, todas estas inequidades e injusticias de una mafia orquestada entre políticos y un grupo empresarial, nosotros vamos a romper con ella pese a cualquier circunstancia, pese a cualquier consecuencia. Lo vamos a enfrentar y va a ser ahí en el terreno, va a ser ahí con los argumentos
y con las herramientas. Qué bueno que usted menciona lo de la iniciativa de ley, porque uno tiene que pensar en las veces que hemos propuesto, y digo hemos porque desde nuestro programa en muchas ocasiones se ha discutido el tema de la seguridad social. Se ha propuesto en este país la necesidad de modificar la ley. Me pregunto por qué hablar de sustraer recursos de los fondos de los trabajadores a sabiendas de que como está la ley ahora mismo, el retiro de cualquier ciudadano en este país representa cerca de un 20% del salario último con el que esa persona se retira, y si le vamos a sacar dinero de ahí, imagínense con qué contará para el retiro. ¿Por qué estamos hablando de sacar dinero del de los trabajadores y no estamos hablando de disminuir los beneficios de las AFPs? ¿Por qué estamos hablando de sacar dinero del fondo de pensiones a los trabajadores, que insisto, sabemos ya que es poco, y no estamos hablando de disminuir los privilegios de los legisladores? Tal vez se pueden desprender de un poco de los fondos sociales y que esas irregularidades que hay en leyes que privilegian a los legisladores se desaparezcan a partir de ahora y esos fondos puedan ir a manos de quienes más lo necesitan. ¿Por qué no se ha aprobado un seguro de desempleo? ¿Por qué la ley de seguridad social no funciona como realmente debe funcionar? ¿Por qué, insisto, se propone una iniciativa de este tipo que parece como bastante popular y si no se ha contemplado incluso el impacto que esto puede tener si cada vez que tengamos un desastre, como lo podemos tener ahora, que entra la temporada ciclónica, a alguien se le ocurre lo mismo y decimos, bueno, pero los trabajadores tienen fondos? O sea, incluso no se estaría sentando un precedente peligroso. Quisiera que en ese contexto que le he presentado me diga cuál es su opinión. Bueno, muy interesante tu comentario, Amelia, y tus observaciones, todas positivas y viables, y ciertamente ha sido una acción irresponsable del Congreso Nacional no crear condiciones reales y efectivas en estos momentos que beneficien a los trabajadores. Si hubiésemos tenido la ley que crea el seguro de desempleo y su pensión laboral, hoy no estuviésemos hablando de esta iniciativa que, a mi juicio, aún como autor del proyecto, conjuntamente con otros legisladores, ciertamente parecería injusta tocar el tamaño de unos fondos que al final afectarán aparentemente a los trabajadores, pero no va a afectar el tamaño de las pensiones, no va a afectar en el fondo a los trabajadores. ¿Por qué? Porque esa es la idea que se ha vendido, que en el futuro va a afectar la pensión de los trabajadores. No, nosotros vamos a plantear en esta iniciativa mecanismos de recapitalización, y tú lo mencionaron, los beneficios de las AFP, privilegios, no solamente los legisladores, porque esos son los menos, porque esos son los que más se promueven. Los privilegios que tienen todos los ministerios, todos los funcionarios del gobierno central. Esos privilegios con tarjeta abierta de combustible, con tarjeta abierta para todos, con sueldos lujosos que triplican el sueldo de los legisladores y que violenta la ley 105-13, que dice claramente que ningún funcionario o empleado público podrá devengar un salario superior al de los titulares de los poderes públicos. Y cuando tú vas y te das cuenta que el administrador de la superintendencia de pensiones cobra 1,5 millones, que el gobernador del Banco Central cobra 2 millones de pesos y que su asistente, la vicegobernadora, cobra igual que él, casi 2 millones de pesos, entonces tú dices, pero el problema no está solamente en los beneficios y los privilegios que tienen los legisladores, no. Entonces, todos estos privilegios de funcionarios, incluidos ejecutivos, incluidos judiciales, incluidos del poder legislativo, lo vamos a reducir para recapitalizar el dinero que hoy no tiene el Estado como garante de esos fondos de pensiones, que aparte de ser el garante de ese dinero, se ha servido con más de un 80%. O sea, el garante, que depende de mí, de mis impuestos, tomó mi dinero prestado a un intermediario, a un tercero, un dinero que yo le entregué a las AFP, se lo tomó a las AFP prestado para que yo le pague los intereses de mi dinero. Esto es una estafa, esto es un atraco, esto es un robo vulgar. Y esto es una acción que ha operado con la complicidad de funcionarios políticos
de gobiernos que han sido puestos por esta mafia, por un grupo de atracadores. Sí, una cosa, diputado. Sí, una cosa, diputado, es la inversión de esos fondos en bonos, en títulos, de forma tal que esos fondos tengan un rendimiento, porque eso es lo que tradicionalmente se hace cuando se invierte en Hacienda, se invierte, Javier, en el Banco Central, y otra cosa es el gasto de ese dinero sin que haya ningún tipo de beneficio para los trabajadores. Nos gustaría, estamos concluyendo la entrevista, diputado, ya, pero nos gustaría que nos indicara cuál es el estatus de ese proyecto. Sabemos que fue considerado y se le dio el visto bueno en varias comisiones en la Cámara de Diputados, o la Comisión de Seguridad Social, la Comisión de Salud, pero por la participación que han tenido distintos legisladores de distintos partidos, parece que no se cuenta con el número de votos necesario para que esta iniciativa legal pueda ser aprobada en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el estatus? Y para 30 segundos para ir concluyendo, legislador. Claro que la iniciativa cuenta con el voto mayoritario, porque es una pieza que ha sido firmada por más de 100 legisladores. Y además, la Constitución manda por tratarse de una ley orgánica que debe ser aprobada con la 2/3 parte de la matrícula de los presentes. Esto significa que con una matrícula de 96 legisladores presentes, con 64 diputados, tú puedes aprobar la ley. Y estamos hablando de más de 100 diputados y diputadas que han firmado la pieza. O sea, nosotros tenemos la 2/3 parte de la matrícula de la Cámara, no de los presentes. Por lo tanto, es una pieza que va, como decimos por aquí, por el este, viento en popa, que va a ser aprobada. Inclusive, la Comisión de Salud aprobó a unanimidad. Cuando una comisión aprueba un informe, hay un 98% que va a ser aprobada en el hemiciclo. Estamos hablando de 2 comisiones, de 3. La de Seguridad Social y la de Salud. De manera que el problema del Senado de la República, que se ha mostrado indiferente. Bien. Muchísimas gracias, Javier, perdón, legislador. Gracias por acompañarnos. Javier, perdón. Sí. Quisiera saber simplemente cuándo se conoce, si tiene fecha en el Congreso. La pieza se va a conocer una vez se convoque a sesión, y esperamos que las comisiones de Hacienda, que no se han reunido todavía con quórum, se han reunido 2 veces sin quórum, en un estado de emergencia, 2 veces sin quórum se han reunido, y la de Salud y Seguridad Social en una sola reunión resolvieron el problema. Pero la complejidad de la Comisión de Hacienda, que son casi todos el comité político del PLD y funcionarios del PLD, parece que no va a ser posible que esa comisión rinde informe, pero sí, en la próxima sesión se supone que deben de estar los informes de Seguridad Social y Salud para conocerlo. Bien. Muchísimas gracias, legislador, por compartir con nosotros. Bueno, que tenga muy buen día, y a ustedes no se vayan. Cuando regresemos, nuestra segunda entrevista estelar con Sonia Díaz, coordinadora general de Participación Ciudadana. Con ella hablaremos sobre su plan de observación electoral para las elecciones del próximo día 5 de julio. No se vayan, volvemos en breve.